Mi esposo millonario murió en un accidente de helicóptero y meses después descubrí el plan secreto que había preparado por si no regresaba. Mi esposo, Adrián Montes, murió en un accidente de helicóptero junto a nuestra hija, y mientras todo el país hablaba de error del piloto, yo sostenía una carpeta sellada que él había escondido años atrás y que podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Soy Clara, su esposa desde hacía 17 años, y el día que me pidieron que sonriera frente a las cámaras mientras enterraba a mi familia, supe que no solo estaba perdiendo a las dos personas que más amaba, sino que estaba entrando en una guerra silenciosa por su legado, su dinero y su verdad. Las primeras horas después del accidente fueron irreales. Sonó el teléfono a las 6 de la mañana y una voz desconocida me pidió que me sentara. Esa frase nunca trae nada bueno. Me dijeron que el helicóptero había caído en una zona montañosa, que no hubo supervivientes, que lo sentían mucho. Yo miré la taza de café que Adrián había dejado a medias la noche anterior y pensé que debía haber algún error. Mi hija Lucía tenía 12 años. Iban a volver esa misma tarde. Yo tenía la casa preparada, la cena casi pensada. Nada encajaba. En menos de 24 horas, mi casa se llenó de gente. Familia, amigos, empleados, seguridad privada. Y luego llegaron otros, abogados que no conocía, hombres con trajes oscuros que decían representar a aseguradoras, periodistas apostados frente a la verja preguntando cómo me sentía. ¿Cómo se supone que se siente una madre y esposa a la que le arrancan la mitad de su vida en segundos? Nadie quería saber eso de verdad. Querían una frase, una lágrima, una imagen. Adrián había sido un exjugador de baloncesto muy conocido. Retirado joven, inteligente con el dinero, convertido en inversor. Todo el mundo tenía una opinión sobre él. Que si demasiado ambicioso, que si un genio, que si sabía rodearse bien. Lo que nadie sabía, ni siquiera yo del todo, era hasta qué punto Adrián pensaba siempre varios pasos más adelante. Incluso más allá de su propia muerte. El informe preliminar habló de error humano. El piloto, muerto también, cargó con la culpa perfecta. Pero empezaron los murmullos. Un técnico filtró que hubo fallos eléctricos. Otro dijo que ese modelo ya había dado problemas. Yo escuchaba todo desde una especie de burbuja, firmando papeles sin leerlos del todo, respondiendo llamadas automáticas, durmiendo vestida porque no tenía fuerzas para nada más. Cada noche entraba en el cuarto de Lucía y me sentaba en su cama, oliendo su almohada, preguntándome cómo se sigue respirando después de algo así. Si te gustan las historias de herencias, dinero y secretos familiares, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Así YouTube no te ocultará las próximas historias de las que es imposible callar. A las pocas semanas, el dolor empezó a mezclarse con algo más incómodo. Desconfianza. Personas que nunca habían mostrado interés real por nuestra familia empezaron a preguntar por el patrimonio, por las decisiones a largo plazo, por los activos congelados. Hablaban de cifras como si no fueran la vida entera de alguien. Más de 400 millones de euros, decían, como si eso explicara algo o lo justificara todo. Fue un martes cualquiera, ordenando el despacho de Adrián porque no soportaba verlo intacto, cuando encontré la carpeta. Estaba en el fondo de un archivador viejo, dentro de una funda sellada, con su letra clara en la portada, Plan Horizonte. Sentí un vuelco en el estómago. Adrián nunca ponía nombres dramáticos a nada. Si había llamado así a algo, era importante. Muy importante. No la abrí ese día. La dejé sobre la mesa y me fui a duchar. Me quedé bajo el agua caliente hasta que se terminó, como si así pudiera borrar lo que venía. Porque en el fondo lo supe en ese momento, Adrián había previsto su ausencia. Y no solo en términos legales. Había pensado en mí, en nuestra hija, en lo que pasaría cuando él no estuviera para defendernos. Esa carpeta era un secreto. Y todavía no sabía si abrirla me iba a salvar o me iba a romper del todo, pero ya no había vuelta atrás. Antes del accidente, mi vida con Adrián era extrañamente normal para alguien casado con un hombre tan conocido. Vivíamos bien, claro, pero sin lujos exagerados. Teníamos una casa grande a las afueras, rutina fija y reglas claras para Lucía.
Adrián desayunaba siempre lo mismo, café solo y tostadas, y leía informes financieros como si fueran el periódico. Yo me encargaba de casi todo lo doméstico, no por obligación, sino porque así funcionábamos. Él decía que su cabeza ya estaba llena de números y decisiones, y que confiaba en mí para lo demás. Lucía iba a un colegio privado, pero no uno de esos donde los padres compiten por coches. Tenía amigas normales, hacía deporte, se quejaba de los deberes. Adrián insistía mucho en que creciera con los pies en el suelo. El dinero no te define, le repetía, aunque sabía que algún día ese discurso sería más difícil de sostener. A veces discutíamos por eso. Yo temía que el mundo fuera demasiado duro con ella cuando supiera quién era su padre de verdad para los demás. El problema es que, sin que yo lo notara del todo, Adrián vivía con una alerta constante. Siempre había llamadas que no podía ignorar, reuniones que aparecían de la nada, contratos que no podía explicarme con detalle. Nunca me ocultó nada importante, o eso creía yo, pero tampoco me contaba todo. Yo lo atribuía a su forma de ser, a su pasado como deportista, a esa mentalidad de controlar el juego hasta el último segundo. Después de su muerte, entendí que ese silencio no era casual. A los pocos meses del funeral, mi rutina se convirtió en una sucesión de citas legales. Desayunaba con un abogado, comía con otro, y por la tarde respondía correos de bancos y fondos de inversión que parecían no terminar nunca. Me hablaban de estructuras financieras complejas, de activos y líquidos, de ingresos proyectados a 20 y 30 años. Yo asentía, tomaba notas, pero por dentro solo pensaba en que Lucía ya no estaba para sentarse conmigo a hacer los deberes. Empezaron también las presiones sutiles. Un primo lejano de Adrián que no veíamos desde hacía años apareció de repente ofreciendo ayuda. Un antiguo socio insinuó que ciertos acuerdos no estaban claros. Incluso algunos miembros de mi propia familia empezaron a preguntar, con una sonrisa incómoda, si ahora iba a vender la casa o mudarme. Como si mi dolor tuviera fecha de caducidad y el dinero fuera lo único que quedaba. La investigación oficial avanzaba despacio. Demasiado despacio. Cada vez que llamaba para preguntar, me decían que tuviera paciencia. Pero en paralelo, por otros canales, me llegaban versiones distintas. Que si el helicóptero había tenido problemas previos. Que si alguien había advertido de fallos eléctricos. Que si Adrián había firmado un acuerdo de confidencialidad años atrás relacionado con vuelos privados. Todo eran rumores, nada concreto, pero todos apuntaban a lo mismo, la historia no estaba completa. Y entonces estaba la carpeta. El Plan Horizonte empezó a obsesionarme. La guardé en un cajón con llave, como si pudiera morderme. Pasaba delante del despacho y sentía que Adrián me miraba desde ahí, pidiéndome que fuera fuerte, que no improvisara. Empecé a recordar pequeñas frases suyas que antes no tenían peso. Comentarios sobre seguros, sobre fabricantes, sobre no confiar ciegamente en nadie. Todo tiene que estar escrito, decía siempre. Lo que no está en papel, no existe. Finalmente la abrí una noche, cuando la casa estaba en silencio y ya no podía posponerlo más. Dentro había documentos perfectamente ordenados, diagramas, nombres de empresas, instrucciones paso a paso. No era solo un plan financiero. Era un manual de supervivencia. Adrián había previsto escenarios que yo no quería ni imaginar. Demandas, disputas, incluso accidentes. Había un apartado específico sobre transporte aéreo. Sobre compensaciones, sobre cómo actuar si una investigación oficial cerraba en falso. Leí eso con un nudo en la garganta. No porque hablara de dinero, sino porque implicaba que Adrián había aceptado la posibilidad de no volver. Que había vivido con ese miedo en silencio para protegernos. A partir de ahí, el problema dejó de ser solo externo. Empezó dentro de mí. ¿Hasta qué punto conocía realmente al hombre con el que compartí mi vida? ¿Y qué esperaba el que yo hiciera ahora con todo eso? Porque seguir el plan significaba enfrentarme a empresas gigantes, a procesos largos y públicos, a revivir una y otra vez el accidente. Pero no seguirlo era traicionar su última previsión. Cada día que pasaba sin decidir nada, sentía que el mundo avanzaba sin mí. Los medios dejaron de hablar del accidente,
pero los abogados no. Las inversiones seguían generando dinero, pero yo apenas podía mirar las cuentas sin sentir culpa. Todo estaba en juego, el legado de Adrián, la verdad sobre su muerte y mi propia capacidad de seguir adelante sin romperme. Y mientras tanto, en el fondo del cajón, la carpeta seguía ahí, recordándome que el verdadero conflicto aún no había empezado. El verdadero punto de quiebre no fue solo la lectura del testamento, sino todo lo que ocurrió alrededor de ese día, antes y después, como si cada pieza hubiera estado esperando ese momento para encajar de golpe. Yo llevaba semanas preparándome mentalmente, diciéndome que sería un trámite, que saldría de ahí y volvería a casa a intentar seguir respirando. Me mentía a mí misma, porque en el fondo sabía que Adrián no hacía nada simple, y mucho menos algo relacionado con su muerte. El despacho del notario estaba en una calle tranquila, demasiado tranquila para lo que se iba a decidir ahí dentro. Llegué antes de la hora y me senté en el coche unos minutos, con las manos apoyadas en el volante, intentando controlar el temblor. Recordé a Adrián diciéndome siempre que, cuando algo te supera, te sientes y no tomes decisiones de pie. Así que me senté, respiré hondo y entré. Había más gente de la que esperaba. Abogados que no eran míos, representantes de fondos, un par de hombres que no se presentaron pero tomaban nota sin parar. Sentí que ese espacio no era para mí, que yo solo era una pieza más en una estructura que seguía funcionando sin Adrián. Me senté recta, crucé las manos y esperé. El notario empezó a leer con esa voz neutra que parece diseñada para no sentir nada. Enumeró bienes, porcentajes, cláusulas. Habló de inversiones a largo plazo, de fideicomisos, de rendimientos proyectados. Yo escuchaba palabras sueltas, como si me llegaran desde otra habitación. Todo eso era enorme, frío y ajeno. Adrián reducido a números. Entonces el notario se detuvo. Cerró una carpeta, abrió otra distinta y pronunció mi nombre completo. No la señora Montes, no la viuda. Mi nombre, como lo decía Adrián cuando quería que le prestara atención. Levanté la vista. Esto no forma parte del testamento público, dijo. El señor Montes dejó instrucciones específicas para este momento. Sacó un sobre amarillento, visiblemente escrito a mano. Sentí un golpe seco en el estómago. Reconocí la letra antes incluso de tenerlo en mis manos. Cuando me lo entregó, noté el peso del papel, absurdo pensarlo, pero era como si Adrián estuviera ahí, pasando algo importante solo para mí. Abrí el sobre despacio. Dentro había varias hojas dobladas con cuidado. Empecé a leer y el mundo alrededor desapareció. Si estás leyendo esto, significa que el vuelo no terminó como esperábamos. No quiero que te culpes por nada. Tampoco quiero que aceptes explicaciones rápidas. Tragué saliva. Adrián hablaba directo, sin rodeos, como siempre. Decía que había vivido con la certeza de que el riesgo existía, que no quería que Lucía creciera con miedo, pero tampoco con mentiras. Hablaba de decisiones tomadas años atrás, de confiar en sistemas que no siempre funcionan, de no bajar la guardia solo porque alguien te diga que todo está bien. Y entonces llegó el párrafo que me partió en dos. Mencionaba el helicóptero. El modelo exacto. El fabricante. Decía que ya había tenido informes preocupantes, que había reclamado mejoras, que había firmado contratos con cláusulas que casi nadie leía. Decía, con una frialdad que me dolió más que cualquier frase emocional, que si algo le pasaba y la versión oficial se cerraba demasiado rápido, no confiara. Que buscara. Que insistiera. Las lágrimas me caían sobre el papel, pero seguí leyendo. Adrián había dejado referencias cruzadas al Plan Horizonte, nombres de peritos independientes, contactos legales fuera de los circuitos habituales. No era paranoia. Era previsión. Había aceptado la posibilidad de morir y había trabajado para que yo no quedara indefensa. Cuando terminé, el notario carraspeó con incomodidad. Uno de los abogados presentes tomó la palabra sin que nadie se lo pidiera. Habló de prudencia, de proteger mi salud emocional, de no alargar procesos innecesarios. Lo decía con una voz suave, casi paternal. Me estaban pidiendo, sin decirlo claramente, que cerrara la boca.
En ese instante sentí algo muy claro. No era rabia. No era dolor. Era una calma dura, extraña, como cuando tomas una decisión sabiendo que te va a costar caro, pero que ya no puedes evitar. Levanté la vista y los miré uno por uno. Saqué la carpeta Plan Horizonte del bolso y la dejé sobre la mesa. Mi esposo no murió por un simple error del piloto, dije. Y no voy a aceptar que esa sea la historia final. El silencio fue absoluto. Uno de los hombres anotó algo rápido. Otro evitó mirarme. El abogado que había hablado antes cambió el tono y empezó a mencionar acuerdos, indemnizaciones, discreción mediática. Dinero a cambio de silencio. Seguridad a cambio de obediencia. Pensé en Lucía. En cómo Adrián le decía que no había nada más peligroso que acostumbrarse a bajar la cabeza. Quiero una investigación completa, respondí. Y si eso significa ir contra una empresa enorme, lo haré. Supe en ese segundo que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una viuda. Me había convertido en un problema. Esa misma tarde empezaron las llamadas. Advertencias disfrazadas de consejos. Comentarios sobre lo largo y duro que sería el proceso. Yo activé todo lo que Adrián había dejado preparado, paso a paso, sin improvisar. Y mientras lo hacía, entendí algo con una claridad brutal: el accidente había sido el final de una etapa, pero la verdadera batalla por la verdad acababa de empezar. Después de esa reunión, mi vida dejó de tener días normales. Todo se convirtió en una especie de rutina tensa, como si viviera siempre con los hombros levantados esperando el siguiente golpe. Volví a casa aquella tarde y lo primero que hice fue cerrar las cortinas. No por miedo real, sino por una sensación nueva: ya no estaba a salvo en la ignorancia. Saber te cambia el cuerpo. Las llamadas empezaron esa misma noche. Números ocultos, mensajes de voz que no dejaban nada por escrito. Personas que hablaban despacio, como si yo fuera frágil, recordándome lo agotador que podía ser un proceso judicial así. Algunos decían entender mi dolor. Otros me hablaban directamente de cifras, de acuerdos rápidos, de cerrar etapas. Yo escuchaba, tomaba nota y colgaba. No discutía. Adrián había sido muy claro en el plan: no reaccionar en caliente, no prometer nada, no confiar en la urgencia ajena. Mi rutina cambió por completo. Dejé de conducir siempre a los mismos sitios. Empecé a llegar temprano a las reuniones y a irme la última. Me rodeé de un equipo que no conocía de antes: peritos independientes, un abogado especializado en aviación que Adrián había anotado con un simple el sí al lado de su nombre. Con ellos aprendí a leer informes técnicos, a entender fallos eléctricos, a no perderme cuando alguien intentaba marearme con términos complejos. En casa, el silencio era distinto. El cuarto de Lucía seguía intacto, pero ya no entraba cada noche. Había días en los que no podía. Otros en los que me sentaba en el suelo y hablaba en voz alta como si ella aún pudiera escucharme. Le contaba que estaba siendo valiente, que estaba haciendo lo correcto, aunque por dentro dudara cada minuto. El dinero seguía entrando en las cuentas, puntual, constante, y yo lo miraba como si fuera algo ajeno. No me daba alivio. A veces me daba rabia. Los medios volvieron a interesarse cuando se supo que yo no había aceptado ningún acuerdo privado. Titulares con mi nombre, especulaciones, expertos de plató opinando sobre un accidente que no habían estudiado. Dejé de leerlos. Aprendí a apagar el teléfono. A protegerme. A no justificarme ante nadie. Algunas amistades se alejaron sin decir nada. Otras aparecieron con consejos que no había pedido. Incluso dentro de la familia hubo distancia. No todos entendían por qué remover algo tan doloroso. Ya tienes suficiente para vivir tranquila, me dijo una tía. Yo asentí sin discutir. No se trataba de vivir tranquila. Se trataba de vivir en paz conmigo misma. Poco a poco, algo empezó a cambiar dentro de mí. Dejé de sentirme solo como una víctima. Empecé a tomar decisiones sin temblar tanto. A entrar en salas llenas de hombres seguros de sí mismos y no bajar la mirada. Cada informe nuevo, cada correo confirmado,
era una pequeña victoria silenciosa. No me devolvía a Adrián ni a Lucía, pero me devolvía a mí. Una noche, revisando de nuevo la carpeta del Plan Horizonte, encontré una nota que no había visto antes, casi escondida entre anexos. Era breve. Cuando todo pese demasiado, recuerda que no estás defendiendo el pasado, estás cuidando el futuro. Me quedé mirando esa frase mucho rato. Por primera vez desde el accidente, lloré sin sentirme rota. Sabía que aún no había llegado el final. Faltaban meses, quizá años. Pero también sabía algo más importante, ya no estaba sobreviviendo a lo que vino después del accidente. Estaba construyendo algo nuevo sobre las ruinas. Y eso, aunque doliera, me hacía sentir de nuevo de pie. Tienes razón, no llegué al rango que pediste, aquí va una versión nueva, más larga y definitiva de la parte 5, que sustituye a la anterior. El final no llegó con un golpe de efecto ni con una frase de película. Llegó gastado, lento, como llegan las cosas que pesan de verdad. Cuando el juicio técnico terminó y el mundo decidió pasar página, yo seguía ahí, con los mismos nombres subrayados en la carpeta Plan Horizonte y la misma foto de Adrián y Lucía en la mesa del despacho. Habían pasado casi 2 años desde la lectura del testamento. 2 años en los que aprendí a vivir entre abogados y ecografías de metal, entre peritos y recuerdos. El informe definitivo que lo cambió todo se presentó una mañana cualquiera, de esas en las que el cielo es gris y no sabes si va a llover o solo está amenazando. La sala estaba casi vacía, 2 peritos, mi abogado, el representante del fabricante y yo. Nada de cámaras, nada de titulares. El perito principal proyectó una diapositiva en la pared y empezó a hablar con esa voz plana de quien lleva demasiados meses mirando números. Aquí, dijo, señalando una gráfica, se ve claramente el pico de tensión en el sistema eléctrico. No es un error del piloto. Es un fallo que ya se había reportado antes y que no fue corregido de manera adecuada. Mostró otros casos, otros helicópteros con el mismo modelo, incidentes archivados como sin consecuencias fatales. Documentos internos, correos, órdenes de mantenimiento a medias. Mi abogado me miró de reojo, como buscando si necesitaba aire. Yo no aparté la vista de la pantalla. No podía. Era como ver, por fin, el último cuadro de una película que te habían contado a medias. El representante del fabricante intentó discutir, pidió contexto, cuestionó muestras. Pero se notaba que era resistencia más que defensa. El aire en la sala cambió. La historia del error del piloto ya no se sostenía en pie. No hubo explosiones ni gritos. Solo un silencio incómodo que, para mí, sonó a reconocimiento. No sentí alivio inmediato. Sentí una especie de cansancio profundo que me atravesó de arriba a abajo. Pensé en el piloto, en su familia, en cómo también lo habían señalado a él como culpable fácil. Pensé en Adrián, en la frase de su carta, no aceptes explicaciones rápidas. Y entendí que no se trataba solo de nosotros, sino de todos los que vendrían después. Las negociaciones con el fabricante duraron todavía varios meses, como si intentaran estirar el tiempo esperando que yo cediera. Pero algo dentro de mí ya no era negociable. Cuando al fin nos sentamos a cerrar el acuerdo, la escena era parecida a aquella primera vez, una mesa larga, trajes oscuros, carpetas gruesas. La diferencia era yo. El abogado principal del fabricante puso delante de mí un documento de varias páginas. Esta es la propuesta final, dijo. Reconocimiento de responsabilidades técnicas, indemnización integral y un compromiso de mejora en los protocolos de mantenimiento y revisión del modelo. Traducido, dinero, disculpas a medias y cambios obligados. Mi abogado me había explicado cada detalle. La cifra era enorme, casi obscena si la intentabas medir frente a una vida humana. Pero ya había aprendido que el dinero es torpe para estas cosas. No compensa. Solo reordena. Tomé el bolígrafo. Antes de firmar, pregunté. ¿Van a retirar el modelo? Hubo un pequeño silencio. El representante respiró hondo. Se suspenderán los vuelos hasta que se implemente el nuevo sistema eléctrico. Y se ofrecerá la sustitución voluntaria, titubeó. En la práctica, sí.
Firmé. No porque confiara en ellos, sino porque había llegado al final del camino posible. No podía devolver a nadie, pero sí podía asegurar que otros no se subieran al mismo error disfrazado de azar. Cuando salí del edificio, no había periodistas esperando. El caso había perdido atractivo mediático hacía tiempo. Nadie quería cámaras para hablar de fallos internos y responsabilidades compartidas. Me quedé un momento en la acera mirando el tráfico. La vida seguía a la misma velocidad que el día del accidente. La diferencia era que yo ya no estaba parada en medio de la carretera. Esa tarde, al llegar a casa, fui directa al despacho. Saqué la carpeta Plan Horizonte del cajón y la puse sobre la mesa. La abrí por última vez. Pasé por cada pestaña: inversiones, protección familiar, accidentes, transporte aéreo. Había marcas de mis dedos, esquinas dobladas, pequeñas manchas de café. En una de las solapas había una nota que casi siempre había ignorado porque no era urgente. Solo ponía: cuando termines, guarda esto donde no haga daño. Debajo de esa nota estaba grapado un folio que parecía casi en blanco. Solo una frase, con la letra de Adrián, subrayada 2 veces: si llegas hasta aquí, ya hiciste lo suficiente. No conviertas mi ausencia en tu cárcel. Vive. Me quedé ahí sentada durante mucho rato. No lloré con desesperación, como al principio. Lloré despacio, como quien riega una planta que quiere que crezca y no que se ahogue. Por primera vez en mucho tiempo, en vez de sentir que le debía algo a Adrián, sentí que habíamos terminado algo juntos. Cerré la carpeta, la metí en una caja de cartón junto con la carta original, algunas fotos y el primer contrato que firmó cuando se retiró del baloncesto. Sellé la caja con cinta adhesiva y escribí solo una palabra: Horizonte. La guardé en lo alto del armario del despacho, no para olvidarla, sino para no vivir girando alrededor de ella. Con la indemnización tomé decisiones que a muchos les parecieron extrañas. Vendí la casa grande, la del jardín perfecto y el garaje enorme. Me mudé a una casa más pequeña en un barrio tranquilo, con una terraza desde la que se ve un trozo de cielo limpio. Conservé algunas cosas de Lucía, pero regalé otras a organizaciones que trabajaban con niñas y adolescentes deportistas. No quería un mausoleo. Quería que su nombre siguiera moviéndose. Creé un fondo a su nombre, no para convertirla en un símbolo, sino para que lo que ella no pudo vivir ayudara a que otras tuvieran oportunidades: becas deportivas, apoyo psicológico para familias que pasan por accidentes, talleres de seguridad. Nunca salió en las noticias. Y me gustó que fuera así. Otra parte del dinero fue a una fundación discreta dedicada a investigar fallos técnicos en transporte aéreo. Nada de grandes campañas, solo trabajo serio, informes y presión donde duele, en las normas y en los fabricantes. Cuando firmé los papeles de constitución, sentí menos peso que aquel día en el notario con el testamento. Esta vez no estaba cerrando algo. Estaba abriendo. Mi rutina también cambió. Dejé de vivir rodeada de carpetas. Empecé a levantarme temprano para caminar por un parque cercano. Al principio, cada banco me parecía un lugar donde podría haber estado sentada con Lucía. Con el tiempo, empecé a ocuparlos yo sola, con un libro o simplemente mirando a la gente pasar. Me obligué a hacer cosas sencillas: aprender una receta nueva, volver a manejar yo misma las cuentas del día a día, quedar con una amiga sin hablar del juicio. Durante meses me costó decir la frase "ya se ha resuelto todo". Sentía que le ponía un punto final a algo que no lo tenía. Hasta que un día, en una comida con unos amigos de la universidad, alguien me preguntó cómo estaba el tema del helicóptero. Respiré hondo y contesté: está cerrado. Y lo dije sin sentir que traicionaba a nadie. Esa misma noche, al volver a casa, entré en el cuarto de Lucía. Seguía prácticamente igual: su cama, sus libros, los pósters. Me senté en el borde y acaricié el edredón. No hablé en voz alta. No hice promesas. Solo me permití estar ahí sin culpa. Después apagué la luz y cerré la puerta con una calma nueva. Con Adrián hablo menos en mi cabeza, pero cuando lo hago ya no es para preguntarle qué hago, sino para contarle: ya lo hice.
Sé que, si pudiera verme, no se fijaría en la cifra de la indemnización ni en los titulares. Se fijaría en lo que construimos con eso. En que no dejé que su última previsión se quedara en un archivo. El mayor cierre no fue el acuerdo millonario ni el informe final de los peritos. Fue entender que el plan Horizonte no era un plan sobre la muerte, sino sobre la vida después. Él escribió los primeros pasos pensando que yo estaría perdida. Yo añadí los últimos, los que tenían que ver con soltar. Hoy no siento orgullo ni victoria. Siento calma. Una calma distinta a la de antes del accidente, más frágil pero más honesta. El dinero dejó de ser ruido. El pasado dejó de empujar. Y el futuro ya no da miedo, aunque siga doliendo a ratos. Hice lo que tenía que hacer. Seguí las pistas, peleé lo necesario, puse límites cuando tocaba y solté cuando ya no tenía sentido seguir agarrando. Y ahora, por primera vez desde que el helicóptero cayó, puedo simplemente vivir, no solo sobrevivir. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.